Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda que constituye el punto final de un proyecto de divulgación y de investigación que comenzó hace unos meses, financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es una fundación del sector público estatal que tiene por objeto la garantía del derecho fundamental de libertad religiosa y el reconocimiento de las minorías religiosas en nuestro país, y que se trata de un proyecto realizado en colaboración con la Fundación General de la Universidad de Alcalá y con el área de Derecho Eclesiástico del Estado de esta universidad. Quería aprovechar esta ocasión para agradecer en primer lugar a la Fundación General, a la profesora Maite del Val, a la doctora Esther Santos, aquí presente, toda su ayuda y colaboración para hacer realidad este proyecto. La primera actividad que se hizo fueron una serie de intervenciones y de presentaciones orales que han culminado en un libro que recoge diversos aspectos y manifestaciones del ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito de la universidad. Esta mesa redonda constituye una lectura de ese libro a los ojos de sus destinatarios, a los ojos de estudiantes universitarios hoy día, para que ellos puedan valorar, reflexionar y debatir sobre el ejercicio de la libertad religiosa en un entorno, que es el entorno que nos afecta a todos los que aquí estamos, que es el entorno universitario. Dicho esto, en particular sobre la mesa redonda, yo quería hacer alguna otra consideración general para poner en valor la actividad que vamos a realizar esta mañana y el protagonismo esencial que tienen los estudiantes que participan en la mesa redonda y aquellos que han trabajado también la materia y que formularán preguntas para generar un debate que seguro que será fructífero e interesante para todos. Yo venía hoy de mi despacho con un tomo de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que yo no sé si ustedes alguna vez han tenido este texto en su mano. En él se condensa una gran parte del derecho canónico medieval y del derecho romano que ha servido de base para el jus comune, el derecho común en toda Europa, y que está también en las bases de los sistemas jurídicos occidentales. Y traía las 7 partidas porque en la segunda partida, en su título 31, se habla de las universidades. Y en las partidas se define la universidad como un ayuntamiento entre profesores, entre maestros y escolares, una unión entre profesores y estudiantes para generar conocimiento, para generar saber. Y en el preámbulo de las partidas se dice que en ellas se habla de la universidad y se habla de la enseñanza, porque es fundamental que los reyes y los señores, diríamos hoy los políticos, conozcan el derecho para guardar convenientemente sus territorios, para defender el bien común. En las facultades de Derecho tenemos una enorme responsabilidad para formar ciudadanos ilustrados, para formar técnicos que pongan su granito de arena a construir una sociedad cada vez mejor desde el punto de vista de las garantías democráticas. Otra cuestión que quería comentar, con el permiso de la profesora Cano, es que se acaban de cumplir, pues prácticamente, o se van a cumplir 29 años desde que la conocí, ¿no? y 30 años desde que comenzamos una actividad que precisamente respondía a las mismas características que esta que hoy tenemos. Una actividad que consistía en un congreso de Derecho Eclesiástico del Estado para estudiantes. Fue una iniciativa que pusieron en marcha 5 universidades españolas y una universidad italiana, la Universidad de Milán, que durante 6 años celebraban un congreso en el cual los protagonistas eran los estudiantes de esas 6 universidades. Los estudiantes preparaban las ponencias, los estudiantes las debatían y los profesores humildemente tomaban notas y eran los receptores de las aportaciones que hacían los estudiantes. Así nos iniciamos la profesora Cano y yo mismo en este apasionante mundo del derecho eclesiástico del Estado, y así se iniciaron los que hoy son grandes profesores en otras muchas disciplinas científicas. Ese diálogo entre los profesores y los estudiantes es algo fundamental para que ustedes tengan un amor a la ciencia, al conocimiento y para que
ya desde esa fase formativa, reflexiones sobre el valor, el sentido y la misión que tiene el derecho. Por último, y no quiero extenderme demasiado porque los protagonistas, como digo, son los estudiantes, quería también resaltar que este proyecto de investigación sobre la libertad religiosa en el ámbito universitario se enmarca en una línea de trabajo que desde hace muchos años viene desplegando el área de Derecho Eclesiástico del Estado de esta universidad. Hace unos años llegamos al convencimiento de que debíamos trabajar y reflexionar sobre la libertad religiosa con una orientación y con una perspectiva práctica, tratando de llevar nuestras investigaciones a la calle, a la realidad de nuestras sociedades. En esa línea tuvimos proyectos de investigación sobre la libertad religiosa en el ámbito local o municipal, la libertad religiosa en la ciudad, donde trabajamos cuestiones como los cementerios o los lugares de culto. Posteriormente pasamos al trabajo de la libertad religiosa en el mundo laboral, en el ámbito de la empresa, para conocer cómo se vive la libertad religiosa en el día a día de las empresas y del sector productivo de nuestro país. Y este proyecto pues, supone una nueva toma de contacto con la realidad, en este caso con el mundo universitario. ¿Cómo se vive la libertad religiosa en las universidades públicas de hoy día, del siglo XXI en nuestro país? Por ello es fundamental escuchar la voz, ¿no?, de los protagonistas y de aquellos que sois actores diariamente en las universidades, para que nos deis vuestro punto de vista al respecto. Por mi parte, nada más, le doy la palabra a la profesora Isabel Cano, que va a presentar a los estudiantes de la mesa redonda. Muchísimas gracias, profesor, muy amable. Como ha dicho el profesor Rodríguez Blanco, no vamos solamente a escuchar a un grupo de jóvenes, vamos a escuchar sus reflexiones que nacen desde su propia experiencia, sean ateos, sean agnósticos, sean creyentes, y ese diálogo sobre el derecho de libertad religiosa en la universidad desde la perspectiva del estudiantado, una especial referencia a nuestra universidad, la Universidad de Alcalá, está conformado por 10 personas, la verdad que muy valiosas todas, cada una de ellas, y es un placer presentarles a Claudia Lamela Lázaro, que junto con Aurora María Olaya Gutiérrez, ambas del doble grado Administración y Dirección de Empresa y Derecho, nos van a hablar sobre diversidad en general. A continuación, Víctor Pablo Torres, estudiante de primero A del grado en Derecho, hablará junto con Javier de Loma Adán, estudiante del doble grado, sobre simbología y ceremonias religiosas en el ámbito universitario. En tercer lugar, pues es un placer presentaros a Ainara Andrade y a Nasima Aulat. Las dos son estudiantes de doble grado y van a hablarnos del calendario académico, festividades religiosas. Alba Román Caballero y Angie Vanessa Gutiérrez Fajardo, ambas también del doble grado, nos hablarán de delitos de odio por motivaciones religiosas. Y cierra esta mesa Mariana Sierra Gómez y Beatriz Cristina Timis, ambas del grado en Derecho, también del grupo de primero A, para hablarnos de alimentación y comedores universitarios. Tienen ustedes la palabra cuando quieran. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría comenzar dándoles las gracias tanto a la profesora Isabel Cano Ruiz como al profesor Miguel Rodríguez Blanco por darnos la oportunidad de formar parte de esta mesa redonda, así como a darles las gracias también a los compañeros que en esta mesa me acompañan y a todas las personas que están hoy aquí en calidad de oyentes. Les invito a mirar a su alrededor. Dentro de esta sala estamos rodeados de personas muy diferentes. Cada uno tenemos nuestra historia con metas distintas y seguramente diferentes formas de pensar y ver el mundo. Pero ¿qué pasaría si alguno de los que estamos hoy aquí no se sintiese bienvenido, sino que enfrenta barreras por su origen, su identidad o su forma de ser? Hoy, junto con mi compañera Aurora, queremos explicarles cómo la diversidad y la no discriminación en las universidades no solo nos enseña a ser más justos, más respetuosos y más empáticos, sino que nos mejora como personas. En definitiva, nos ayudan a crecer como sociedad. Y es que los objetivos de este proyecto son básicos. En primer lugar,
debemos analizar qué aspectos del derecho de libertad religiosa son los que presentan mayores dificultades. En segundo lugar, ampliar el conocimiento sobre este derecho y su relación con la no discriminación. Y por último, crear una opinión pública, fundada y tolerante con la diversidad religiosa. Por eso me gustaría que nos centrásemos en 3 palabras que son claves: diversidad, discriminación y universidad. Porque si no entendemos su significado ni su impacto, será muy difícil alcanzar los objetivos que nos proponemos. Hablemos de la primera palabra, diversidad. A menudo nos referimos a ella como una simple diferencia entre personas o culturas, pero es algo mucho más que eso. La diversidad es la cualidad de lo diferente. Es la variedad de culturas, personas, creencias o capacidades. ¿Y qué es la discriminación? Pues si la diversidad es lo que nos une, la discriminación es lo que nos separa. Ocurre cuando esas diferencias se convierten en barreras, cuando una persona es tratada de manera injusta sin una razón justificada. En nuestra Constitución, el artículo 14 protege la igualdad y exige que ninguna persona sea discriminada sin una razón válida. Por último, la universidad. Y es que la universidad no solamente es un espacio de aprendizaje, es mucho más que eso. Es un espacio que debe garantizar igualdad de oportunidades, inclusión, justicia social y libertad cultural. Y es que así es como la define la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario del 22 de marzo. Ser miembros de la comunidad universitaria nos hace ser personas privilegiadas, no solo porque nos enseña a adquirir una formación y unos conocimientos, sino que nos ayuda a superar retos y desafíos, porque la universidad no es ajena a los problemas de la sociedad. En definitiva, si miramos a nuestro alrededor, veremos que todos aportamos algo único. Si juntamos la discriminación, la no discriminación, la diversidad y el derecho a la educación, podremos lograr que todos nos sintamos bienvenidos y valorados. Muchas gracias a mi compañera Claudia y sobre todo al profesorado y a la Fundación que nos permiten tener reuniones como esta. Me gustaría unirme a la analogía que ha hecho mi compañera Claudia y ponernos una situación. Un estudiante llega a la universidad con una ilusión de aprender, de crecer y de compartir lo que es su identidad. Pero un día se encuentra con una barrera invisible, una norma, una mirada de desaprobación, una puerta cerrada a su libertad de creer y de practicar su fe. Ahora les vengo a presentar un tema relevante cuando hablamos de libertad religiosa, que es la protección de la diversidad religiosa en la universidad, con una especial atención en la nuestra, la Universidad de Alcalá. Porque aunque la libertad religiosa es un derecho fundamental, su aplicación en el ámbito universitario sigue siendo un desafío. La Constitución española, en su artículo 16, deja ya claro que la libertad religiosa es un derecho inviolable, no un privilegio, no algo que deba limitarse a nuestra esfera privada, algo que debemos ejercitar en sociedad, en calles y sí, en la universidad también. Esto implica reconocer y permitir expresiones de fe como la alimentación, la vestimenta, la conmemoración de festividades y la observancia de ciertos rituales. En nuestra universidad este derecho no queda en teoría. La Universidad de Alcalá reconoce la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos religiosos en sus estatutos desde 2003, en su artículo 137, apartado N, y cito: los estudiantes, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Universidades, tienen, además de los derechos generales que asisten a todos los miembros de la comunidad universitaria, el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación por razón de sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y el ejercicio de sus derechos académicos. Pero más allá de las palabras hay medidas concretas, como la normativa de evaluación de 2021, que permite a los estudiantes cambiar la fecha en sus exámenes si coincide con una festividad religiosa. Esta medida tiene su base en los acuerdos de cooperación de 1992, firmados entre el Estado español y comunidades judías, musulmanas y evangélicas, garantizando así ciertos derechos a sus fieles dentro del ámbito educativo. Dentro de la universidad, los estudiantes también ejercitan su derecho a organizarse en asociaciones y participar en órganos de representación.
El reglamento del Consejo de Estudiantes de 2003, recientemente reformado, establece que el Consejo debe mantener una neutralidad, por lo que no puede favorecer ninguna ideología, partido político o credo. La normativa de asociaciones de estudiantes, por otra parte, también permite la existencia de asociaciones religiosas dentro de una universidad, siempre que se respeten los principios de igualdad y no discriminación. Esto significa que los estudiantes pueden reunirse y organizarse en actividades y fomentar un diálogo sobre sus creencias dentro de un marco, sobre todo de respeto y convivencia. Encontramos un cambio en la introducción de la Ley 3/2023 de convivencia universitaria. Este cambio es importante para unificar las reglas de convivencia en todas las universidades de España. Ahora, tanto universidades públicas como privadas deben crear sus propios reglamentos para garantizar un entorno justo y democrático. Además, la ley permite que las universidades refuercen la convivencia activa y la corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Un buen ejemplo de esto es el reglamento de la Universidad de Alcalá, que promueve la eliminación de cualquier forma de violencia o discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, entre otros. En esta línea, la Universidad de Alcalá aprobó en 2023 un reglamento de convivencia, con medidas concretas que podemos ver en la prohibición de la discriminación o acoso por motivos religiosos, sanciones claras en casos graves que pueden ir desde advertencias hasta la misma expulsión y campañas de sensibilización y formación como en la que nos encontramos ahora mismo. Este reglamento busca garantizar que todos los miembros de la universidad puedan ejercer sus derechos en un ambiente de respeto y sobre todo de seguridad. Las unidades de diversidad e inclusión en nuestra universidad llevan a cabo varias iniciativas, entre las que nos encontramos espacios multiconfesionales para que los estudiantes puedan rezar tranquilos, la posibilidad de solicitar ajustes de exámenes y encuentros interculturales e interreligiosos para fomentar el respeto y el entendimiento entre varias creencias. Además, estas unidades no solo gestionan la diversidad religiosa, sino que también se encargan de coordinar las políticas de inclusión y antidiscriminación en toda la universidad, asegurando que todos los aspectos de la vida universitaria respeten estos principios. Estas acciones buscan que la diversidad no solo sea un hecho teórico, sino que se convierta en una realidad tangible para todos los miembros de nuestra universidad. En la Universidad de Alcalá, la diversidad religiosa ha planteado sus retos que han requerido ajustes para garantizar la igualdad y el respeto a las creencias del estudiantado. Se han realizado adaptaciones, como permitir que estudiantes musulmanas del grado de fisioterapia formen grupos exclusivamente femeninos para sus prácticas, y se han reconsiderado la programación de exámenes en horarios más favorables para quienes ayunan durante el periodo de Ramadán. Pero estos casos evidencian la necesidad de una universidad que no solo regule, que no solo se quede en el papel, sino que actúe en la realidad en la que nos encontramos. Más allá de las normas, el verdadero desafío es fomentar el diálogo, fomentar el encuentro intercultural para fortalecer algo que considero esencial en una sociedad actual, que es el reconocimiento mutuo y la cohesión en la comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de abordar el tema de ceremonias y símbolos religiosos en el ámbito universitario, junto a mi compañero Javier van a permitir que me repita y me suma los agradecimientos al profesorado, profesor Rodríguez, profesora Cano, por permitirnos que estemos hoy aquí todos para poder intercambiar conocimientos y opiniones. Podemos decir que las universidades y la religión tienen una relación ambivalente. Para ilustrarlo van a permitir que os plantee dos ejemplos. Por un lado, en la Universidad de Oxford encontramos una clara referencia al catolicismo. Tiene el lema «El Señor es mi luz». Por otro lado, en España se decidió excluir los estudios de teología de las universidades, a pesar de que estos constituían una de las cátedras más prestigiosas. Esto nos muestra cómo la relación entre universidad y religión ha evolucionado de manera diversa en distintos contextos. Si analizamos la Ley 3/2022 del 24 de febrero de convivencia universitaria, que se ha referido mi compañera, vemos que establece las bases para la convivencia en el ámbito universitario, obligando a todas las universidades, tanto públicas como privadas, a adoptar normas que garanticen el respeto a la diversidad y a la no discriminación. En concreto, como se ha mencionado en el artículo 3, en su segundo inciso, menciona el respeto a la diversidad, libertad de expresión, prohibición de discriminación, aplicándolo a nuestra universidad,
El artículo 11 de nuestro reglamento de convivencia establece el principio fundamental de eliminar cualquier tipo de discriminación, incluidas aquellas motivadas por razón de religión o convicción. Más adelante, la misma ley tipifica en su artículo 11 que estas discriminaciones constituirán una falta muy grave. Sin embargo, junto a la no discriminación, la ley también promueve la libertad de expresión. Esto nos lleva a una cuestión interesante. ¿Cuál fue la justificación para promulgar esta ley y derogar la anterior? Podemos extraer lo siguiente. Nuestra Constitución consagra valores democráticos y en su artículo 16 consagra el principio de confesionalidad del Estado. En la exposición de motivos de esta ley de convivencia universitaria se mencionan conceptos claves como el pluralismo, libertad ideológica y religiosa, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación, manifestación y, por supuesto, libertad de enseñanza y cátedra, elementos esenciales para nuestro ámbito, el ámbito universitario. Sin embargo, es aquí donde encontramos una aparente contradicción. Mientras que en la exposición de motivos se menciona la libertad religiosa, el articulado no impone ninguna obligación, como sí hace, de promover el derecho de expresión. Es aquí donde vemos esa contradicción de por qué en la exposición de motivos sí menciona ambos derechos, religión y expresión, y en el articulado solo obliga a uno de ellos, al de expresión. Y es aquí, como os decía, donde se puede apreciar esa relación ambivalente entre religión y universidad. Entonces nos podemos preguntar ¿por qué siguen existiendo símbolos y ceremonias religiosas en las universidades, especialmente las públicas como esta, que por mandato constitucional deben ser neutrales ideológica y religiosamente? Si nos centramos en nuestra universidad, encontramos diversas razones. La primera, su origen histórico. Todos conocemos, con mayor o menor profundidad, que fue fundada por un cardenal católico, el cardenal Cisneros, allá por el 1499, mediante una bula papal de Alejandro VI, y Cisneros dedicó todos sus esfuerzos y recursos a desarrollar este proyecto formativo con una marcada orientación humanista. Al igual que estas, muchas otras universidades en España tienen una fundación eclesiástica, lo que puede llegar a explicar esa persistencia de ciertos símbolos religiosos, aunque esto no debería comprometer su carácter aconfesional. Una segunda razón que podremos decir es el marco jurídico previo a la Constitución. Como todos sabemos, hasta nuestra actual Carta Magna, España era un Estado confesional, con el catolicismo como religión oficial. Es decir, que toda institución pública pues, tenía que reflejar esa confesionalidad del Estado. Un ejemplo claro lo encontramos en nuestra propia universidad. El edificio de San Ildefonso, que ya aquí en su denominación encontramos un símbolo religioso, se refiere a un santo, durante los años 40 fue sede del Instituto Nacional de Administración Pública, donde los capellanes, hombres de la Iglesia, eran considerados empleados públicos, es decir, funcionarios. En cuanto a ceremonias religiosas, hasta hace no mucho formaban parte de la programación institucional. Existía una notable presencia de símbolos religiosos, se realizaban prácticas de culto, la simbología católica estaban presentes en las tomas de posesión, en las facultades, y como mencioné antes, la teología era una disciplina académica impartida en nuestras aulas. Todo esto ha generado usos, costumbres y tradiciones que han llegado a nuestros días, como no podría ser de otra forma, conformando un legado histórico que, aunque debe ser reconocido y protegido, no debe interferir con la neutralidad religiosa de las universidades públicas. Para finalizar, me gustaría citar al Tribunal Supremo, que ha señalado que las tradiciones deben gozar de la protección pretendida en el preámbulo de la Constitución. Con esto cedo la palabra a mi compañero, quien continuará abordando este tema. Muchas gracias, compañero, por cederme la palabra, y yo continuaré comentando dos razones más por las que podríamos justificar la presencia de símbolos y ceremonias religiosas en el ámbito universitario. Para comenzar, empezaré hablando del reconocimiento de la libertad religiosa como un derecho fundamental y la obligación que tienen los poderes públicos en España de establecer relaciones de cooperación con las confesiones religiosas para garantizar el reconocimiento de este derecho. Una manifestación de este marco constitucional es la existencia de diferentes convenios establecidos entre las universidades públicas y la Iglesia Católica, con la intención de favorecer la asistencia religiosa, la difusión del hecho religioso y la formación en ámbitos relacionados con la religión.
Muchos de estos convenios prevén la reserva de espacios para el ejercicio del culto, además de remuneración de capellanes, cuyo cometido es garantizar la libertad religiosa en el colectivo universitario. Un ejemplo de esto sería la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2016 por un posible delito de ofensa a sentimientos religiosos dentro de la Universidad Complutense de Madrid. En este caso, el tribunal, pese a no apreciar elementos de tipo penal, reconoce no compartir los modos y formas utilizados por el apelante en la protesta, debido a que considera que se puede realizar una crítica al credo religioso sin utilizar estos métodos, reconociendo así este derecho fundamental. Otra de las razones de la presencia del hecho religioso en la universidad sería el creciente pluralismo y diversidad dentro de nuestras sociedades. Si vemos la evolución de las creencias religiosas en España en los últimos 40 años, podremos sacar en claro tres tendencias muy claras, muy diferenciadas, que serían el descenso de la cantidad de católicos, el crecimiento de las personas que se declaran indiferentes ante el hecho religioso y el crecimiento del número de personas que se declaran creyentes de una religión diferente a la católica. La diversidad religiosa no está ligada exclusivamente a los flujos migratorios, pero es evidente que tiene mucho que ver. En las aulas de nuestras universidades cada vez es más común ver a estudiantes que forman parte de religiones minoritarias expresando su religiosidad a través de símbolos o vestimentas. Cuando tratamos la cuestión de los símbolos religiosos en el ámbito universitario, es muy importante hacer una diferenciación entre los símbolos que podemos llamar estáticos o institucionales, como podría ser un crucifijo en un aula o algún símbolo o alguna frase que haga referencia a la religión en algún aula o algún logo de las universidades, y aquellos símbolos que podemos denominar como dinámicos, que son aquellos que son portados por los integrantes de los colectivos universitarios. Uno de los casos de mayor relevancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el uso de estos símbolos portados por los integrantes del colectivo universitario sería el de Leyla Şahin contra Turquía, de 10 de noviembre de 2005, relativo a una estudiante universitaria turca, en Turquía, que es sancionada por portar el pañuelo musulmán. Turquía es un país cuya constitución establece un principio de laicidad que no permite portar símbolos religiosos dentro de sus instituciones públicas. En este caso, el Tribunal de Estrasburgo le da la razón a Turquía, alegando que no hay ningún tipo de vulneración a la libertad religiosa y que tampoco se da una discriminación a la estudiante, dando más importancia al principio de laicidad que a la libertad religiosa. Sin embargo, la opinión disidente de la jueza Tulkens, criticando la opinión mayoritaria, nos parece mucho más fundamentada, ya que pone un mayor énfasis en la libertad religiosa y en el respeto a las decisiones de las mujeres. Respecto a los símbolos estáticos institucionales, es interesante el caso resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia 130/1991 de 6 de junio. El caso desestima un recurso interpuesto contra los nuevos estatutos de la Universidad de Valencia debido a que se eliminaba la Virgen de la Sapiencia del escudo universitario. El Tribunal Constitucional desestimó este recurso debido a que considera que los estatutos de las universidades deben ser votados y elegidos por parte del claustro universitario como manifestación del derecho fundamental de autonomía universitaria. En el caso concreto de los símbolos y patronazgos, resulta interesante traer la sentencia del Tribunal Constitucional 34/2011, de 28 de marzo, en la que se desestima un recurso de amparo interpuesto contra la decisión del Colegio de Abogados de Sevilla de proclamar a la Virgen María como patrona de la corporación. El recurrente alega que se están vulnerando los derechos a la libertad, la igualdad, a la libertad religiosa y a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional afirma que todas las instituciones públicas deben ser ideológicamente neutras, pero reconoce que cuando una tradición religiosa, como es el caso, se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo a postulados religiosos, concluyendo así que en el presente caso no se ve menoscabada la confesionalidad del Colegio de Abogados de Sevilla. Por lo que respecta a celebración de festividades y a la participación en actos religiosos, el artículo 16, en su apartado 3 en la Constitución española, no impide la celebración de festividades religiosas, ni la participación en ceremonias de esa misma naturaleza. Las universidades públicas, por razones históricas, tienen símbolos religiosos y lemas que pueden hacer referencia a las religiones. Pero estos símbolos, escudos o lemas tienen un origen histórico, por lo que no estarían reñidos con la confesionalidad del Estado. Además, el aumento del pluralismo religioso obliga a la universidad a dar respuesta a distintas situaciones y demandas, lo que exige contemplar la posibilidad de habilitar espacios multiconfesionales en el que estudiantes de distintas creencias religiosas puedan acudir para favorecer la práctica de las creencias religiosas.
Además, las ceremonias religiosas son perfectamente compatibles con la confesionalidad del Estado. Uno de los retos actuales de las universidades es favorecer entornos de convivencia, en el que todas las personas puedan expresar su identidad y sus convicciones, convirtiéndose así en espacios de tolerancia y libertad donde estén excluidos todo tipo de discriminaciones. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer poder participar en esta mesa redonda para debatir sobre un tema relevante como es la regulación de las festividades en España. Como bien sabemos, el calendario festivo en nuestro país no es una cuestión meramente arbitraria, sino que está regulado por un marco normativo que distribuye las competencias entre los niveles de la Administración. El artículo 37.2 del Tratado de los Trabajadores establece las festividades de ámbito nacional, pero también otorga a las comunidades autónomas y a los municipios la capacidad para definir sus propias festividades. El Estado tiene la responsabilidad de fijar los festivos nacionales, pero desde 1981 las comunidades autónomas pueden ajustar este calendario dentro de ciertos límites, sustituyendo algunas festividades con otras con mayor arraigo en su territorio. A esto se suma el papel de los ayuntamientos, que pueden declarar hasta 2 festividades locales tradicionales en su municipio. Otro punto clave es el papel de las confesiones religiosas en la determinación de los festivos. En España, muchas festividades tienen un origen religioso, especialmente dentro de la tradición católica. De hecho, el Estado ha mantenido acuerdos con la Iglesia Católica para determinar algunos de estos festivos. Sin embargo, en los últimos años también se han reconocido festividades de otras confesiones en el calendario laboral, reflejando la creciente diversidad cultural del país. Un caso especialmente relevante en la aplicación de esta normativa es el de Ceuta y Melilla. En 2010, el Gobierno central rechazó la petición de Ceuta para su facultad para incluir la Pascua en el fin del Ramadán como festivo. Sin embargo, en 2011, Ceuta utilizó su facultad de sustitución para eliminar el festivo del Día de la Autonomía y reemplazar por la festividad musulmana del Día del Sacrificio. Melilla siguió el camino, integrando esta festividad en su calendario oficial. Esto marcó un avance significativo en el reconocimiento de la pluralidad religiosa en el ámbito laboral. Este ejemplo nos lleva a una cuestión clave. ¿Cómo equilibramos la tradición con la diversidad religiosa y cultural? Muy buenas. A mí me vais a permitir contestar a mi compañera. Como musulmana practicante, esta cuestión a mí me afecta directamente, pero quiero dejar claro desde un inicio que la cuestión del calendario académico no tiene que ver únicamente con la comunidad musulmana. Se trata de un tema que involucra a todas las confesiones religiosas y también a quienes no se identifican con ningún tipo de religión, ya que el artículo 16 de nuestra Constitución protege tanto la libertad de creencias como la libertad de no creer. En este sentido, la universidad, como institución de conocimiento y convivencia, tiene la responsabilidad de garantizar un espacio donde todas las creencias y convicciones sean respetadas, lo que implica, en otras cosas, un calendario académico que refleje la diversidad religiosa y cultural de la comunidad universitaria. Si observamos el calendario académico de la Universidad de Alcalá, encontramos que los días no lectivos están determinados principalmente por festividades de origen católico, como la Navidad, la Semana Santa o el Día de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes. Esto responde evidentemente a una tradición histórica y cultural, pero deja fuera a muchas otras confesiones que también forman parte de la comunidad universitaria. En el caso de los musulmanes, nuestras festividades más importantes son Eid al-Fitr, que es el fin del Ramadán, y Eid al-Adha, que es el día del sacrificio. Pero no somos la única comunidad que queda excluida en esta situación. Los judíos, los cristianos ortodoxos, los budistas y los evangélicos y otras denominaciones cristianas también tienen celebraciones que no coinciden con el calendario fijado. Para los miembros de estas confesiones, conciliar el ejercicio de su fe con la vida académica puede convertirse en un verdadero reto, porque imaginaros que coincide una de sus festividades religiosas con un examen o una tarea obligatoria. Afortunadamente, como ha comentado mi compañera Aurora, la universidad permite a todo aquel estudiantado que lo solicite poder ausentarse en un examen o en una tarea obligatoria, siempre y cuando coordinando con sus profesores la reprogramación de esa actividad. Este es un paso muy importante hacia la inclusión, pero no es suficiente. Ahora bien, ¿por qué no lo es?
Aunque la universidad dé la posibilidad de solicitar esa ausencia, siempre vamos a depender de la voluntad y de la comprensión de cada profesor. No hay una normativa clara y unificada que permita y que garantice al estudiantado ejercer su derecho a la libertad religiosa sin ningún tipo de obstáculo administrativo o académico. Aquí es donde entra en juego el concepto de acomodo razonable. Si bien la universidad ya sabe que es necesaria una flexibilidad, ¿por qué no avanzamos un paso más y establecemos un protocolo claro y unificado para todos los estudiantes? Evidentemente no estoy hablando de eliminar las festividades tradicionales, sino de reconocer la diversidad que tenemos en nuestra universidad. Algunas medidas que podríamos implementar, por ejemplo, sería, como he comentado, fomentar el derecho a la ausencia por motivos religiosos mediante un procedimiento claro y unificado, accesible para todos los estudiantes, sin temor a repercusiones académicas. A su vez, también podríamos sensibilizar a los profesores y a todo aquel personal administrativo sobre la importancia de la diversidad religiosa y la necesidad de garantizar la igualdad de trato. Por último, podríamos incluir en el calendario académico las principales festividades de las confesiones con notorio arraigo en España, para que haya una mayor visibilidad y comprensión de la diversidad religiosa dentro de la comunidad universitaria. Un ejemplo, lo ha dicho mi compañera Ainara, es el caso de Melilla, donde las festividades musulmanas han sido incorporadas al calendario laboral. Esta medida no solo refleja una realidad demográfica de la ciudad, sino que también es un reconocimiento institucional a la diversidad religiosa de su población. Si esto es posible en Melilla, ¿por qué no lo es en otros ámbitos, como el universitario? Adaptar el calendario académico para reflejar la realidad de la diversidad no significa crear privilegios, sino garantizar el derecho fundamental a la libertad religiosa en igual de condiciones para todos. La Universidad de Alcalá, como espacio de conocimiento y convivencia, tiene la oportunidad y la responsabilidad de ser referente en inclusión y diversidad. Adaptar el calendario académico y establecer mecanismos claros para el respeto de las festividades religiosas no es ni un favor ni un privilegio, es una cuestión de derechos. En un mundo cada vez más globalizado, la diversidad en las universidades no debe verse como un obstáculo, sino como una riqueza que debemos proteger y fomentar. Actualmente, el intentar modificar el calendario académico solo contribuye a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con la pluralidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La parte que yo voy a abordar ahora también toca temática penal, de manera que vamos a tratar de darle un doble enfoque para que esté más completo. Lo primero que te preguntarás es qué es un delito de odio, ya que suena muy abstracto y genérico. Y un delito de odio se refiere a cualquier acto delictivo que ha sido motivado por perjuicios, ya bien sean por razón de sexo, religión, orientación sexual, etc. Esta categoría de delito se encuentra tipificada, es decir, descrita, en nuestro Código Penal en el artículo 510.1, que voy a citar ahora mismo, que serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente el odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión, creencias, y continúa así hasta miles de tipos. Esta categoría de delito realmente lo que quiere hacer es proteger a colectivos vulnerables de la violencia y de la discriminación. La situación de delitos de odio en relación con el hecho religioso ha sido objeto de estudio durante los últimos años, donde las cifras lo que hacen es reflejar una notable evolución en la incidencia de este tipo de delitos. Según la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, en 2021 se registraron 63 hechos delictivos, cifra que disminuyó en 2022 a 47, pero que en 2023 se recuperó con 55 incidentes.
En relación con el antisemitismo, que es definido como cualquier acto de violencia, discriminación o rechazo frente a la comunidad judía, se registraron datos de 11, 13 y 23 incidentes en estos mismos años, que esto nos muestra una clara tendencia a la alza en este tipo de discriminaciones, algo que nos considera y nos parece lamentable. En este tipo de delito, en nuestro Código Penal, no queda detallado de manera exacta, por lo que nosotros, como futuros juristas, sabemos que la jurisprudencia tiene un papel muy importante a la hora del tratamiento y delimitación de este tipo de delitos. Y esto lo que hace es reflejar el desafío que enfrenta el sistema judicial a la hora de compatibilizar esos denominados discursos de odio con la libertad de expresión. Para eso hemos examinado diferentes sentencias y también autos de diferentes juzgados para tratar de delimitar esa línea fina que separa entre libertad de expresión y lo que es un discurso de odio. Y podemos destacar una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el número 17, del 2 de marzo de 2020, y también un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ripoll del 11 de enero de 2021. Cito estos dos supuestos porque se dan soluciones distintas, porque además son situaciones distintas. En el primero se trata de que a la persona que ha sido acusada se le denomina como autor penalmente responsable de propiciar determinados comentarios más bien desafortunados que incitaban directamente al odio y a la violencia a un grupo religioso por su pertenencia a él, no por otro tipo de circunstancia. Y en este caso los tribunales declararon que había vulnerado los derechos fundamentales del artículo 510.1a que he citado antes y 510.3 del Código Penal. Sin embargo, en el segundo supuesto se trata de una concejala que al dar una charla hace unos comentarios desafortunados en relación con la comunidad musulmana, sobre todo atacando a la mujer musulmana, diciendo que está discriminada desde su punto de vista. Sin embargo, en este supuesto, los jueces rechazaron la relevancia penal de los hechos, ya que consideraban que no incitaba directamente a la violencia ni al odio, pese a ser un comentario totalmente desafortunado, ya que yo quiero hacer aquí un inciso porque tengo la oportunidad de conocer lo que es la religión musulmana, gracias a mi compañera Nasima, y hay mucha gente que se pierde de verdad lo que es una cultura como la de ellos, y yo sinceramente como cristiana la admiro, y que no nos dejemos llevar por los prejuicios porque no tiene nada que ver. Y en relación con los delitos de odio, estos tienen una doble dirección, porque por un lado lo que hacen es fomentar e incitar al odio y también generar la necesidad de que esas colectividades que se sienten atacadas defiendan sus derechos y poniendo quejas, alegando que ciertos discursos o críticas constituyen realmente un ataque a su dignidad. Y lo último que quiero aclarar es que en España tenemos 3 tipos de niveles de confesiones religiosas. Tenemos aquellas que tienen un acuerdo de cooperación con el Estado, como es, por ejemplo, la Comisión Islámica, también la Federación Judía o la Evangélica y, sobre todo, la Católica, de acuerdo con su contexto histórico. También tenemos aquellas que han sido declaradas de notorio arraigo en el país, como es la Católica, y las que están registradas, pero que no cuentan con esos beneficios de los primeros grupos. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Continuando con lo que ha dicho mi compañera Alba acerca del discurso de odio, me gustaría comentar acerca de los ministros de culto. Aunque el ordenamiento jurídico no tenga una definición unilateral uniforme acerca de este, se reconoce su importancia y su relevancia dentro del ámbito social. En la recomendación número 15 del 2015 del Consejo de Europa, aparte de unas directrices para fortalecer las políticas y las legislaciones en la lucha contra el racismo, la intolerancia y los delitos de odio, se destaca la capacidad que tienen las personas para emplear estos discursos para ejercer algún tipo de influencia en otros, como son el caso de los líderes religiosos. En las confesiones religiosas, estos pueden determinar sus ministros, los cuales ejercen su poder dentro de los límites del derecho de libertad religiosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este derecho no les exime de responsabilidad penal, ya que no se puede justificar un menosprecio o un ataque a un grupo vulnerable bajo el amparo de esta libertad religiosa. En el caso de que una confesión religiosa o sus dirigentes sean responsables de un posible delito de odio, entra en conflicto ya no solo el derecho a libertad de expresión y la dignidad humana, sino también el derecho
fundamental de la libertad religiosa, por lo que hay que atender mucho al contexto en el que se esté dando el discurso, ya que si una confesión está expresando sus doctrinas sin ánimo ofensivo y sin incitación a la violencia, no debe considerarse delito de odio. En este sentido, entra en juego los estereotipos, ya que juegan un papel clave en la justificación de actos contrarios a la dignidad humana. La religión, al estar ligada con la identidad, puede ser utilizada con fines ilegítimos, como es el caso de los discursos simplistas que asocian el Islam con el terrorismo o el fundamentalismo con el yihadismo terrorista. Ambos son discursos simplistas y que son igualmente dañinos, por lo que es esencial fomentar un conocimiento plural y objetivo acerca de todo esto. En cuanto a la protección penal del derecho de la libertad religiosa, está regida, aparte por el artículo 510, como ha comentado mi compañera, también por los artículos 522 al 526 de este mismo. Sin embargo, siempre ha habido una confusión entre los conceptos, ya que, por un lado, los delitos de odio solo castigan actos discriminatorios a grupos vulnerables y los delitos contra la libertad religiosa protegen derechos específicos de las confesiones religiosas. En el ámbito internacional se prioriza la protección de la persona frente a la institución, aunque hay que tener muy en cuenta en este debate el hecho de que las confesiones tienen personalidad jurídica y, por lo tanto, tienen derechos fundamentales que también hay que proteger. A raíz de todo esto, se crea también un conflicto entre la libertad de expresión y los sentimientos religiosos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante casos clave, ha abordado mucho este tema, en el que se acepta que la libertad de expresión puede ser limitada en ciertos casos para proteger otro tipo de valores. Mediante unos casos se saca varios principios, de los que quiero resaltar dos. Uno es principalmente el margen de libertad de los Estados, ya que en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se reconoce que la libertad de expresión es un pilar fundamental para el progreso y el desarrollo individual, aunque se necesitan ciertos límites, en este caso en relación con la religión, para evitar estos ataques a convicciones religiosas, aunque sí hay que aclarar que cualquier restricción debe responder a una necesidad social imperiosa y además de una proporcionalidad. El segundo principio sería la legitimidad de las restricciones, ya que un Estado puede restringir manifestaciones ofensivas contra la religión que afecten a la libertad de pensamiento y a la conciencia de los creyentes. Por lo general, hay que tener en cuenta que la libertad de expresión conlleva una responsabilidad para evitar expresiones ofensivas y que no aporten nada al debate público y que solo busquen provocar. Por último, y para concluir acerca del delito de odio, se debe encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad religiosa. Esto, aparte de miles de ideas que pueden haber, me gustaría resaltar sobre todo evitar una protección penal excesivamente subjetiva, ya que esto puede generar muchas más polémicas que soluciones, y una restricción innecesaria de este derecho de libertad de expresión. Fomentar la educación de diversidad y respeto para evitar toda esta intolerancia y estos discursos de odio. La ayuda y la cooperación entre organismos internacionales, como por ejemplo la ONU y el Consejo de Europa, que ya lo están haciendo mediante el Living Together, que implica el respeto mutuo entre personas y la convivencia de sociedad como su conjunto. Y los deberes de confesiones religiosas de respetar los derechos humanos y contribuir al diálogo y a la paz. Y es la responsabilidad de las universidades y los poderes públicos de fomentar un entorno libre de odio y de discriminación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la institución y al profesorado por esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes para hablar sobre este principio tan importante como es la libertad religiosa y en especial una manifestación tan cotidiana como es la alimentación en los centros educativos. ¿Por qué es tan importante? Porque bueno, hay muchas religiones que establecen normas de alimentación que, más allá de ser preferencias personales, son elementos de identidad religiosa y por lo tanto tienen que ser respetados y protegidos. ¿Cuál es la conexión entre este principio y los centros educativos? Pues bien, estos, como universidades, colegios, son espacios de libertad y pluralidad donde se debe respetar la diversidad de pensamientos y creencias. Esto se pone a prueba particularmente en servicios comunes como lo son los comedores, ya que a diferencia de los centros de educación primaria, las universidades evidentemente no exigen una obligación de asistir a un comedor, ya que los universitarios son y somos mayores de edad y podemos decidir dónde, cuándo y qué comer.
No obstante, esto no exime a las instituciones de no hacer una reflexión profunda de cómo fomentar un entorno inclusivo y respetuoso con las creencias religiosas, ya que son espacios comunes. En el ámbito jurídico, nuestro sistema legislativo ha avanzado y sigue avanzando para garantizar este tipo de derechos y principios. De esto se encarga principalmente la Ley 7 de 1980, como mejor la conocemos, la Ley de Libertad Religiosa y de Culto, que protege y establece que todas las manifestaciones exteriores, como las normas dietéticas, deben ser respetadas y están protegidas por el marco legal español. No obstante, la alimentación no se menciona explícitamente, pero el Tribunal Constitucional sí que lo considera como una práctica o forma de libertad religiosa y, por lo tanto, los poderes públicos tienen la obligación de eliminar todos los obstáculos para su ejercicio, tal y como se establece en el artículo 9.2 de nuestra Constitución. Bueno, a modo de conclusión, los centros educativos deben ser centros de respeto que garanticen estos derechos y los comedores deben también evidenciar este respeto. Y ahora le paso la palabra a mi compañera Beatriz. Muchas gracias a mi compañera por cederme la palabra. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes para hablar sobre un tema que, aunque a veces pase desapercibido, es fundamental en la vida cotidiana de muchas personas, que son las reglas dietéticas de naturaleza religiosa. Las normas alimenticias vinculadas a la religión no son simples restricciones, sino expresiones de valores, creencias y formas de vida que han sido transmitidas a lo largo de las generaciones. A través de ellas se reflejan aspectos culturales, espirituales y éticos que configuran la identidad de millones de personas alrededor del mundo. Por ejemplo, en el catolicismo, el principal precepto alimenticio se centra en la abstinencia de carne durante ciertos periodos del año, como la Cuaresma y el Adviento. Esta práctica busca promover la reflexión y el sacrificio, sustituyendo la carne por opciones como el pescado o alimentos de origen vegetal. Aunque hoy en día esta norma se flexibiliza en muchos países, sigue siendo una tradición viva para muchos creyentes. Las reglas dietéticas judías están recogidas en la tradición kosher, que establece qué alimentos pueden ser consumidos y cómo deben ser preparados. Entre sus principios básicos se encuentra la prohibición del cerdo, los mariscos y la mezcla de carne y lácteos. Además, el sacrificio de los animales debe realizarse mediante la shejita, un método que busca minimizar el sufrimiento del animal. En España, los acuerdos con la Federación de Comunidades Judías garantiza la disponibilidad de productos kosher en espacios públicos como hospitales y prisiones. En el Islam, los alimentos permitidos se denominan halal y deben cumplir con requisitos específicos. Entre las prohibiciones más relevantes es el consumo de cerdo y el alcohol, así como cualquier alimento que esté contaminado por sustancias impuras. Además, el sacrificio de los animales debe realizarse según el rito, perdonen la pronunciación, Dabiza, en el que se menciona el nombre de Alá. En España, la certificación halal asegura que los productos cumplen con estos principios y se han implementado medidas para garantizar opciones en instituciones públicas. La alimentación de los adventistas del séptimo día se asemeja en muchos aspectos a las dietas judía e islámica. Se prohíbe el consumo del cerdo, conejo, caballo y cualquier animal que no tenga pezuña partida y rumí. De igual forma, solo se permiten los pescados con escamas y aletas, excluyendo los mariscos y crustáceos. Para muchos adventistas, optar por ser vegetarianos es una forma de vida que tienen para su religión. En cuanto al papel de las universidades con el tema de la alimentación, todos conocemos que la universidad es un espacio de diversidad, diálogo y respeto. En ese contexto, garantizar que los compañeros universitarios contemplen opciones que respeten las convicciones religiosas de su estudiantado es una forma de promover la inclusión. Aunque la ley orgánica del sistema universitario recoge el derecho a la no discriminación por razones religiosas, todavía hay mucho camino por hacer para implementar a menús adaptados de manera eficaz. Algunas universidades de España, como la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla, han logrado ofrecer menús variados que se adapten a las convicciones religiosas de su estudiantado. Además, iniciativas como el canal Menú Saludable de la Universidad de Cádiz ayudan a mejorar la información sobre opciones alimentarias.
Sin embargo, es fundamental que esta adaptación no solo dependa de buenas prácticas voluntarias, sino que se convierta en un compromiso institucional reflejado en los estatutos de las universidades. La alimentación, al igual que la educación, es un derecho que debe garantizarse desde un enfoque de equidad y respeto a la diversidad. Para finalizar, las reglas dietéticas de naturaleza religiosa no solo son normas sobre lo que se puede o no comer, sino manifestaciones de identidad, tradición y fe. En el ámbito universitario, respetar estas prácticas no es solo una cuestión de cumplimiento normativo, sino de inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa. Las universidades tienen la responsabilidad de asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus creencias religiosas, pueden acceder a una alimentación acorde con sus valores. Así avanzaremos hacia una educación superior que sea realmente inclusiva y plural para todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los integrantes de esta mesa, todos y todas, muchísimas gracias. Pasamos ahora a la segunda parte del debate, que consiste pues, en lanzar una serie de formular preguntas a los distintos integrantes de la mesa. Creo que tiene la palabra en primer lugar Abel, ya sabéis, os vais presentando. Antes que todo, buenos días. Me llamo Abel da Rosa Bisu, estudiante de primero en Derecho, y formulo mi pregunta a Claudia Dameda Lázaro, y es que ¿cómo puede la universidad garantizar la no discriminación religiosa sin afectar su principio de neutralidad? De una forma muy sencilla. Para garantizar la no discriminación no es necesario posicionarnos a favor o en contra de una religión. Simplemente es cuestión de respeto y empatía hacia los demás. ¿Cómo puede hacerlo? Pues de diferentes formas. Una idea sería establecer normas contra la discriminación por motivos religiosos. Por ejemplo, si estamos hablando del acceso a becas o a programas académicos, las oportunidades y los requisitos a cumplir deben ser los mismos para una persona atea, una persona musulmana o una persona católica. Otra medida que, bajo mi punto de vista, sí que sería muy interesante sería organizar charlas o talleres que estén relacionados con pues, la religión, invitando pues, a un número determinado de representantes de cada religión y que desde un punto de vista más educativo se informe un poco todos sobre cómo es eso. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele incurrir en lo que se conoce como discriminación inconsciente y son aquellos actos individuales o colectivos que de una forma indirecta e involuntaria permiten que haya discriminación. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, relacionado con lo que habían dicho mis compañeras Ainara y Nasima, imaginemos un profesor que pone un examen en una fecha que es un día festivo para una religión y en ningún momento considera la posibilidad de poder cambiarlo. Pues ahí podríamos decir que estamos hablando de una discriminación inconsciente. ¿Por qué pasa esto? Por la falta de conocimiento. Entonces, el objetivo de estas charlas sería fomentar el conocimiento y la comprensión desde las distintas creencias desde un punto de vista más educativo. Y estos son solo 2 ejemplos, pero estoy convencida que existen un montón de ideas y opciones que pueden también llevarse a cabo. Y para finalizar, y con esto termino, me gustaría destacar que nuestra universidad en este sentido sí que ya se está trabajando gracias a la Unidad de Atención de la Diversidad, que básicamente es un servicio de apoyo y asesoramiento que promueve la inclusión en todos los ámbitos, desde la diversidad funcional hasta la diversidad sociocultural. Muchas gracias por tu pregunta. De nada. Buenos días, soy Alejandro Muñoz García de Primero en Derecho y quería preguntarle a Aurora que hasta qué punto la normativa de la universidad debe adaptarse para poder acomodar las prácticas religiosas sin afectar a la igualdad entre los estudiantes y evitar el conflicto con el principio de neutralidad del Estado y la laicidad de la educación pública. Muchas gracias, primero, por tu pregunta. Yo creo que para afrontar la pregunta que me has planteado, primero tenemos que reflexionar acerca de qué significa adaptarnos. En este caso nos adaptamos a las prácticas religiosas, pero en verdad nos estamos adaptando a la diversidad.
Creo que cuando hablamos no solo de este tema, sino de la diversidad en muchos aspectos, sexo, religión, creencias, prácticas personales, estamos hablando de colores, por usar una analogía, no de jerarquías. Cuando hablamos de diversidad no establecemos a alguien por encima de otra persona, sino que establecemos diferencias. Entender que esta adaptación es necesaria no tiene por qué afectar al principio de igualdad, porque entendemos que cuando nos acomodamos a esto estamos creando un marco mucho mayor. Cuando hablamos de... Me gustó mucho lo que dijo mi compañera acerca de los menús, porque hizo una anotación muy sutil. Cuando creamos menús adaptados, también creamos menús variados. Abrimos un marco mucho más grande, y es al final lo que intentamos hacer en la comunidad universitaria, crear un futuro en el que todos podamos caber, crear un marco, crear un marco en el que todos los colores estemos presentes. Y eso no tiene por qué atentar contra este principio de igualdad o contra el principio de neutralidad. Y la clave creo que yo personalmente la considero que está en el diálogo, y en un diálogo abierto, y no solo entre las personas creyentes y la institución, no solo entre la persona creyente y el sistema educativo, sino también el que no comparte esa creencia. Yo creo que es esencial que abramos un frente común donde todas las opiniones, ya sean porque son partícipes o directamente afectados o no, se escuchen. También creo que hace falta una educación en la diversidad religiosa, ya que juega un papel muy importante. A menudo, y eso lo podemos ver a día de hoy, tanto en las redes sociales como en nuestro día a día, que muchas de las injusticias que nosotros vemos a veces están fundadas en que no conocemos ciertos aspectos de la identidad de otra persona, de la religión de otra persona. Y en ese aspecto sí que la universidad, no solo una universidad, la nuestra, sino en general, en las aulas debería de existir momentos en los que dialogáramos sobre estas diversidades, sobre estas diferencias que tenemos, y que se fomente en las clases, se fomente en las aulas, se fomente en espacios como estos y en espacios más abiertos, poder debatir, poder dar un tira y afloja entre todos. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Candela Pinillos, estudiante del grado de Derecho, y me gustaría formular la pregunta a la estudiante Claudia Lamela Lázaro. Y mi pregunta es: ¿de qué formas las universidades pueden enseñar a los estudiantes a respetar otra religión? Pues en relación con lo que he contestado a la pregunta anterior, me mantengo un poco en la misma línea. Es decir, las universidades tienen un papel clave a la hora de formar personas que sean tolerantes y que sean respetuosas. Entonces, cuanto más conocimiento haya sobre las diferentes religiones, menos discriminación habrá. Por eso yo buscaría actividades que fuesen más dinámicas y más entretenidas, como pueden ser las mesas redondas o los debates. Se podría incluir también en asignaturas como la historia, la filosofía o el derecho eclesiástico, el estudio de las diferentes religiones del mundo, e incluso apoyar eventos donde se celebren festividades religiosas, siempre de manera voluntaria. En definitiva, sería darle una perspectiva un poco diferente a lo que a veces la gente suele entender que es la religión. Y aquí utilizo mi experiencia personal. Yo en determinadas ocasiones me han dicho que estoy loca por creer en Dios y por tener opiniones que a veces pueden ser diferentes a las que puede tener, por ejemplo, una persona que es atea. Entonces, yo creo que al final creer o no creer en algo es una opinión personal, libre y voluntaria que tenemos cada uno, y creo que es importante tener en cuenta que no se trata de compartir las opiniones, sino de aprender a respetarlas. Entonces, la universidad es un espacio donde conviven personas que somos todos muy diferentes, que cada uno aporta algo único, y yo creo que al final eso es lo que nos enriquece como sociedad. Muchas gracias. Buenos días a todos, me llamo Carla Martín y soy estudiante del grado en Derecho. Le voy a formular mi pregunta a Aurora María Olaya. ¿Cómo deberían las universidades gestionar la diversidad religiosa en un contexto de creciente pluralismo cultural y religioso? Sí, muchas gracias, primeramente. En las aulas, o en específico en la mía propia, he tenido la oportunidad de conocer a personas de distintas creencias, sobre todo religiosas.
En mi clase hemos tenido la oportunidad en nuestros tiempos libres, y yo creo que eso es un privilegio, de poder compartir con alumnos musulmanes, con alumnos católicos, incluso con alumnos de minorías que normalmente no solemos ver mucho. Yo, por lo personal, pertenezco a una denominación bastante minoritaria. Yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque se nos conoce más como mormones. Y a medida que vas encontrando distintos matices, distintas religiones, se crean muchos campos. De pronto hay muchas tonalidades de rojo, muchas tonalidades de amarillo, muchas tonalidades de verde. Y yo creo que al final todas estas tonalidades obran para el bien del marco. Me vais a permitir hacer uso de esta analogía otra vez, pero yo creo que cuanto más tonalidades de colores usamos, más realista queda el marco, más que realista queda el cuadro que pintamos. Ahora, sí que creo que en este aspecto las universidades deberían de aprender a moverse con equilibrio. Con equilibrio es que no podemos ignorar la fe, pero tampoco podemos convertirla en un privilegio. Creo que es esencial, y me reitero con la pregunta de antes, la intervención de todos los estudiantes y, sobre todo, su proactividad. Cuando un estudiante proactivo es capaz de manifestar sus necesidades, crea una realidad más suya. Al fin y al cabo, la universidad puede facilitarnos todo lo que sea necesario para nosotros, pero no va a saber ni va a ser conocedor de todas las necesidades tanto como nosotros. Entonces, respecto a tu pregunta sobre cómo deberíamos de gestionarla, yo creo que es esencial crear un marco general, y en este marco general que todos tengamos cabida. No se trata de imponer ni de prohibir, sino de encontrar un punto en el que nadie se sienta forzado a dejar atrás una parte de su identidad. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Mediante reglas claras, y en mi intervención podemos ver estas reglas claras respecto a nuestra universidad en los estatutos de 2003, artículo 137, apartado N. Tenemos espacios adaptados. Podemos ver que la unidad de atención a la diversidad ha creado distintas acciones positivas para poder gestionar esta diversidad religiosa. Tenemos sensibilización, como es esta misma charla, y mediación en conflictos mediante distintos órganos de esta misma universidad. Pero yo creo que sobre todo es importante el compromiso por parte de la universidad con el respeto mutuo. Esto yo creo que es lo más importante, y esto es opinión personal, se ve en la publicidad que le podemos llegar a dar a este tipo de eventos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enterado de esto de este evento, y cuántas personas no lo saben? Nosotros, porque tenemos la oportunidad de pertenecer a un grado en Derecho o a centrarnos mucho en este ámbito, pero tenemos compañeros en grados de Ciencias, en grados de Artes, en grados de Filosofía, en grados de Matemáticas, que no tienen la oportunidad de convivir tan libremente en este tipo de ámbitos sociales, donde conocemos nuestros derechos. Hay muchas personas que no los conocen. Yo misma, dentro de las propias necesidades que establece mi religión, mis creencias, no era conocedora de muchas de las herramientas que tenemos en la universidad, porque no las damos a entender. ¿Cómo podemos hacer que más estudiantes, no solo nosotros como participantes del derecho de forma activa, sino otras personas puedan conocer estos mecanismos? Yo creo que esta es la forma en la que debemos seguir hacia adelante, escribiendo y pintando un futuro más abierto para todos. Muchas gracias. Buenos días, soy Hugo Alburquerque, del doble grado de Derecho OIADE, y primero de todo me gustaría dar la enhorabuena a todos los ponentes. A continuación voy a formular una pregunta a Víctor Pablos Torres, y consiste en cómo influyen las tradiciones y símbolos religiosos en la identidad y el sentido de la comunidad dentro de una universidad. Gracias por la pregunta. Pues responder a esta pregunta es un poco compleja, porque cómo influye un símbolo a una comunidad, hay que tener en cuenta que una comunidad está integrada por muchas personas, y gracias a nuestra Constitución todos libres ideológica y religiosamente. Entonces, saber cómo llega a influir un símbolo a cada uno, pues depende de la propia persona. Por ejemplo, a mí no me influiría que en nuestro escudo pues, se hiciera referencia al catolicismo, por ejemplo, pero a lo mejor a un alumno o a una alumna que no es creyente o que es de otra religión o es atea, a lo mejor sí que le puede resultar una ofensa.
Es aquí cuando creo que debemos analizar cuando un símbolo tiene esa connotación religiosa o está por mera tradición. Por ejemplo, una denominación de un colegio, San Ildefonso, que he mencionado antes, ¿está porque tiene una connotación por ese santo o porque se llamó así y se ha mantenido por tradición? Como en el escudo de Valencia que ha hablado mi compañero. ¿La Virgen estaba, me reitero, por tradición o por connotación religiosa? Trayendo un ejemplo referente a nuestra universidad, un símbolo de identidad que tenemos es que la fundó un cardenal católico. Es como si ahora decimos, pues vamos a censurar este símbolo de identidad porque tiene una connotación religiosa. Pues no, está por tradición, porque hay que saber la historia. Con esto quiero decir que los símbolos, ya respondiendo a la pregunta, ¿cómo influye a la identidad y a la comunidad? Yo creo que positivamente, porque aquí todos los que estamos, ¿acaso no nos une que somos estudiantes de la Universidad de Alcalá? Nos une pues nuestro escudo, nuestro emblema. Yo creo que sí que positivamente, por supuesto, teniendo claro que no afecte a esa confesionalidad institucional, yo creo que sí que afecta positivamente. Buenos días, yo soy Gael, estudiante de EDADE, y mi pregunta va para Javier de Loma. Y es, ¿cuáles son las 4 razones principales que explican la presencia de símbolos y ceremonias religiosas en el ámbito universitario? Bueno, muchas gracias por la pregunta, y en relación con esta, pues las 4 razones principales son, en primer lugar, el origen de estas universidades. En la mayoría de casos, estas universidades son fundadas por la Iglesia, financiadas por la Iglesia. Entonces es normal que muchos de estos símbolos se mantengan y estén en estas universidades. La segunda razón sería la confesionalidad del Estado, ya que España era un Estado confesional católico, hasta la promulgación de la Constitución de 1978, cuando se declaró ya la confesionalidad del Estado, por lo que todas las instituciones públicas estaban impregnadas de esta confesionalidad católica. La tercera razón sería, como ya he mencionado antes, el reconocimiento de la libertad religiosa como un derecho fundamental, ya que en muchos casos se establecen estas relaciones de cooperación entre confesiones religiosas y las universidades, que lleva a que se creen espacios o se realicen ceremonias para garantizar el ejercicio de las creencias religiosas. Y por último, la cuarta razón sería el pluralismo y diversidad religiosa que cada vez va en aumento en nuestra sociedad, ya que, como he hecho antes la distinción también, es muy importante tener en cuenta los símbolos dinámicos, ya que es de lo más normal del mundo ver en nuestras aulas, cada vez más común, y es de valorar esto, que se vean símbolos como pueden ser vestimentas o el pañuelo musulmán, por ejemplo, que representan estas religiones. Buenos días, soy Lireva Cascaro, del doble grado de Derecho y ADE, y formulo una pregunta a Víctor Pablo Torres, y es, ¿qué impacto tienen los valores promovidos por la universidad en la formación ética y profesional de los estudiantes? Gracias. Bueno, pues sabemos que la Ley Orgánica del Sistema Universitario impone cómo funcionan las universidades, formar a la ciudadanía a través de principios y valores, y me atrevería a decir que estos principios y valores que nos tienen que transmitir la universidad a través de sus profesores, pues son los consagrados en la Constitución, que podemos decir muchos: justicia, libertades, derechos humanos, pluralismo, diversidad. Y luego también esta ley orgánica del sistema universitario impone la función de la universidad a prepararnos para nuestra actividad profesional. Aquí que estamos estudiantes de Derecho y DADE, a abogados o a cualquier implicación del derecho, y administración y dirección de empresas. ¿Y acaso en un futuro las empresas no valorarán positivamente dejando a un lado los conocimientos académicos, no valorarán positivamente que nos hayamos formado en un espacio de pluralismo, de diversidad de opinión, que eso a cada cual pues nos llena? Y porque, si me permiten dar mi opinión, la diferencia de la universidad pública con la universidad privada es esa diversidad, porque en una universidad privada tienen todos los estudiantes, así hablando generalmente, el mismo perfil. Para empezar, todos tienen un poder adquisitivo alto, y luego, si van a una universidad privada con un ideario, quieras que no, tienen un perfil ideológico religioso muy similar.
Y aquí una oportunidad, que eso sí que nos beneficia para el futuro en cuanto a la formación ética, a nuestra forma de ser el día de mañana, es esa diversidad, ese pluralismo, porque aquí todos los presentes seguro que hemos debatido con un compañero pues una cosa de actualidad, hemos confrontado una ideología opuesta o afín. Entonces yo creo que las universidades públicas es un fiel reflejo de esa diversidad de la sociedad y sí que profesionalmente de cara a un futuro nos va a ser muy beneficioso para nosotros. Gracias. Buenos días, mi nombre es Pablo Sanz, estudiante del doble grado de Derecho y ADE, y mi pregunta va dirigida a Javier de Loma. Según tu punto de vista, ¿por qué crees que las universidades siguen manteniendo símbolos y celebrando ceremonias con connotaciones religiosas a pesar de ser instituciones seculares? Gracias. Bueno, de nuevo agradecerte la pregunta y personalmente considero que la razón fundamental por la que se da, por lo que se mantienen en la actualidad estos símbolos y ceremonias religiosas, aunque formen parte de instituciones seculares, se debe a una tradición, se debe a una especie de referencia a esos orígenes o esos inicios en los que las universidades fueron fundadas por principalmente la Iglesia y en muchos casos financiadas casi en su totalidad por esta. Además, hay que tener muy en cuenta que estas universidades, en la época en la que se fundaron, muchas de ellas estaban pensadas también para impartir clases o impartir conocimientos relacionados con la religión, por lo que era de lo más normal que tuviesen pues símbolos o ceremonias de la religión a la que representasen. Por eso yo creo que en la actualidad muchos de estos perduran como una manera de guiño, de tradición a estos inicios. De hecho, tenemos un caso en la universidad en la que nos encontramos, la Universidad de Alcalá de Henares, fue fundada y financiada en su mayoría por el cardenal Cisneros, por lo que lo podemos vivir de cerca. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Bonelli y voy a formular mi pregunta a Alba Román Caballero. Soy estudiante de cuarto de grado en Derecho. ¿Qué tendencias se observan en los datos de delitos de odio relacionados con la religión en los últimos años? Pues en los últimos años sobre todo se ha visto un aumento en la tendencia de estos delitos de odio, pero donde se pone el foco sobre todo es en la comunidad judía y en la comunidad musulmana. Y además en la comunidad judía en la comunidad musulmana no sé la razón por la cual, pero la persona que más denuncias ha propiciado son mujeres. No sé si será por el prejuicio de llevar el hijab o por qué, pero esto realmente nos refleja a nosotros de cara a la sociedad la necesidad de educar en diversidad y de establecer los mecanismos necesarios para proteger y garantizar una diversidad religiosa, porque realmente ¿qué es una sociedad sin una diversidad y qué es... ¿Y qué razón tendría si fuéramos todos iguales? Y también lo quiero enlazar en relación con la sentencia que antes he leído, que había una concejala que propina una serie de comentarios, que realmente no habría estos prejuicios sin estos comentarios. Es decir, si un comentario no va a aportar, ¿para qué? ¿Para qué decirlo? Si realmente no conoces la religión, no puedes opinar. No digo que no tengas tu punto de vista, pero yo lo que animo es a conocer antes de prejuzgar. Vale, pues buenos días. Primero de todo, felicitar a todos los ponentes porque ha estado muy bien la mesa redonda. Y me llamo Pedro, soy alumno de primero de Derecho y mi pregunta va para Angie Vanessa. ¿Cómo pueden las universidades combatir los delitos de odio religiosos sin vulnerar la libertad de expresión? Vale, gracias por la pregunta. Pues a ver, como he comentado un poco antes, hay un montón de ideas que se pueden implantar para poder combatir estos delitos de odio. Una de ellas podría ser pues, mediante medidas, normas o límites claros, es decir, saber explicarles a las personas, a diferenciar entre el discurso crítico y el discurso de odio, ya que un discurso crítico, su base es tener previo conocimiento antes de expresar una opinión, y el discurso de odio, que lo único que busca es ese ataque a un grupo en concreto. Otra idea podría ser pues, una educación de diversidad para evitar, como he dicho antes, intolerancias
discriminaciones y demás. También contar con personas que tengan ese conocimiento, como ha comentado, no sé muy bien, Nasima, implantar gente de diferentes grupos con diferentes conocimientos para que así puedan abordar muchos más temas y colaborar entre unos y otros y evitar todo este tipo de discriminación, todo este tipo de discursos de odio y poder fomentar mucha más paz y mucho más diálogo en vez de atacar al resto. Buenos días, soy Rodrigo Domínguez, estudiante de primero de Derecho, y mi pregunta es para Alba Román Caballero. ¿Qué papel juega el registro de entidades religiosas en la protección de los colectivos religiosos? Muchísimas gracias. Pues el registro de entidades religiosas, sobre todo, lo que hace es que a las colectividades religiosas y organizaciones les da un reconocimiento legal. Y esto lo que hace es otorgarle una serie de derechos y de protecciones frente a las discriminaciones. No es realmente un mecanismo directo frente a los delitos de odio, porque eso es algo que surge de las personas, pero sí es verdad que tiene mayores garantías legales y acceso a recursos para poder denunciar y ser protegido. O sea, directamente no te va a evitar de que te propicien comentarios inoportunos o que tengas enfrentamientos con determinadas personas, pero sí que te dan esos derechos y esa protección, esa garantía frente a este tipo de delitos. Buenos días, me llamo Daria Duda y soy estudiante del curso de primero de Derecho. Primeramente me gustaría daros la enhorabuena a todos por vuestra excelente actuación y me gustaría formular mi pregunta a Angie Vanessa sobre si los líderes religiosos pueden ser sancionados por discurso de odio o no. Vale, muchas gracias por la pregunta. Sí, como he comentado antes cuando he hablado sobre los ministros de odio, estos cuentan con su derecho de libertad de religión y además de ese derecho de expresión. Pero, sin embargo, no pueden respaldarse mediante el derecho de libertad religiosa para atacar o para fomentar odio acerca de un grupo vulnerable. De hecho, hay un caso concreto de una sentencia del 12 de enero del 2014, el juzgado de lo penal número 3 en Barcelona, donde un imán fue condenado por, mediante su discurso, incitar a la violencia y a la discriminación de maridos a sus mujeres en ciertos casos. Entonces, básicamente ese es el punto. Pueden, mediante sus discursos, expresar sus creencias, expresar aquello que quieren fomentar, pero siempre manteniendo ese pluralismo y esa objetividad, teniéndola siempre de frente. Gracias. Buenas, soy Javier Peñalver Díaz, de segundo de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y le quería formular una pregunta a nuestra compañera y ponente Nasima acerca de las medidas que ha implementado la Universidad de Alcalá para garantizar un trato no discriminatorio por razones religiosas. Muchas gracias, Javi, por tu pregunta. En cuanto a la respuesta, hay que agradecer principalmente a nuestras compañeras Claudia y Aurora, que han sido las encargadas de explicároslo de manera resumida. Te digo que actualmente la Universidad de Alcalá, para garantizar un trato no discriminatorio por razones religiosas, tiene varias medidas. En sus estatutos reconocen el artículo 137, el derecho al estudiantado, a la igualdad de oportunidades y la no discriminación, donde se incluye la religión. Han comentado también, creo que ha sido mi compañero Javi, la normativa de evaluación que permite el cambio de festividades, el cambio de exámenes por festividades religiosas. A su vez tenemos un reglamento de convivencia universitaria que ha sido aprobado hace poquito, en 2023, que establece cualquier erradicación de cualquier forma de violencia, discriminación o acoso por motivo de religión. A su vez tenemos la Unidad de Atención a la Diversidad, que coordina políticas antidiscriminatorias y ofrece un apoyo en este ámbito. Recalco que tenemos también en el campus externo un espacio multiconfesional que actualmente está dando que otro problema y espero poder solucionarlo pronto. Ya nos ha llegado una queja directa de nuestros compañeros del campus externo, que sé que tenemos compañeros entre nosotros, que establecen que al estar justo en la residencia estudiantil se les queda lejos porque son 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta y sus descansos son únicamente de 10 minutos entre clases. A lo mejor de cara al futuro podríamos establecer la sala multiconfesional
en alguna facultad que sea más céntrica. Por último, como medida Javi, la Universidad de Alcalá tiene unas sanciones extraordinarias en caso de que ocurra algún tipo de discriminación por motivos religiosos, que supondría la suspensión de la matrícula o alguno de sus derechos. Buenos días, yo soy Marta Herrán, estudiante de EDADE, y formulo la siguiente pregunta a Inara Andrade. ¿Cómo se aborda el respeto a las festividades religiosas en el calendario académico? Gracias. Muchas gracias. Bueno, el respeto a las festividades religiosas en el calendario académico se aborda desde un enfoque de derechos, flexibilidad y equidad. Es fundamental que las instituciones educativas reconozcan el derecho a la diversidad religiosa y establezcan mecanismos que permitan a los estudiantes ejercer su derecho a la libertad de culto, sin que esto afecte su rendimiento académico. Algunas universidades, como la nuestra, han implementado mecanismos como la justificación de ausencias, la reprogramación de exámenes o la flexibilización en la entrega de trabajos. Sin embargo, es clave que estas políticas sean accesibles, equitativas y aplicadas, sin generar una sobrecarga administrativa o académica. Por último, es súper importante mencionar la sensibilización y la planificación, ya que juegan un papel fundamental para garantizar un entorno inclusivo donde se respete la diversidad sin afectar a las organizaciones académicas. Buenos días, soy Tania Madurga y mi pregunta va para Nasima. ¿Es justo que algunas festividades religiosas tengan un reconocimiento automático en el calendario laboral, mientras que otras dependan de la negociación entre trabajador y empleador? ¿Y cómo podría garantizarse una igualdad real en este aspecto? Gracias, Tania, por la pregunta. Antes de nada, espero que te recuperes pronto. La diferencia en el reconocimiento de festividades religiosas en el calendario laboral plantea un problema de equidad, ya que otorga directamente a X personas, que sean creyentes o no, que sigan una tradición, encuentran esos festivos directamente. Es decir, un creyente católico la Semana Santa la va a tener, jueves y viernes santo lo va a tener por defecto en el calendario laboral como festivo, dejando atrás que otras confesiones religiosas dependan únicamente de las negociaciones individuales. Esto genera una desigualdad entre trabajadores de diferentes confesiones, dejando todo al libre albedrío del empleador, y hay que decir que este tiene una responsabilidad limitada. Todo depende de si tu jefe te va a dejar, sí o no, y dependiendo del acuerdo de cooperación que tenga tu confesión con nuestro Estado. Para garantizar una igualdad real, podrían adaptarse medidas como días festivos personalizados para cada persona que tenga una confesión diferente. Por ejemplo, un musulmán, tenemos nuestros días festivos, tenemos dos importantes, pues en vez de cogerse Jueves Santo y Viernes Santo, podría usar esos 2 días que tiene como festivos. Y recuerdo que nuestro calendario para los musulmanes es lunar, que quiere decir que la fiesta no siempre es ese mismo día, y lo podría usar. A su vez, podríamos intentar ampliar el marco legal para que sea más flexible y quede garantizado al 100% el derecho a la libertad religiosa, y que no dependa de un jefe o de un empleador, que todo dependa de su última voluntad. En definitiva, el verdadero reto es el equilibrar el respeto a la libertad religiosa con la organización empresarial, garantizando que ningún trabajador se vea perjudicado por su fe. Muy buenas, soy Joaquín Torres, alumno del doble grado de Derecho IADE. Lo primero de todo, enhorabuena a todos por la ponencia. Y mi pregunta era para Inara, que si es compatible la existencia del derecho fundamental de la libertad religiosa en una realidad donde el calendario laboral sigue priorizando ciertas festividades religiosas, y si esto no podría considerarse una forma de discriminación estructural. Muchas gracias por su pregunta, Joaquín. Pues personalmente siento que sí es compatible, pero está claro que puede generar ciertas tensiones, ya que el calendario laboral a día de hoy es una realidad que prioriza festividades de ciertas tradiciones religiosas, como por ejemplo la religión católica con la Semana Santa, y esto podría considerarse una forma de discriminación estructural si se imponen barreras desproporcionadas, como es para el ejercicio de la libertad religiosa. La solución podría ser implementar mecanismos como permisos adaptativos o alternativas compensatorias, y esto llevaría a garantizar un trato equitativo sin alterar lo que vendría siendo la organización laboral.
Muy buenas, mi nombre es Álvaro González, del grado en Derecho, y mi pregunta va dirigida a Beatriz Timis. ¿Qué papel juegan los acuerdos de cooperación entre el Estado español y las confesiones religiosas como la Comisión Islámica o la Federación de Comunidades Judías en la garantía de los derechos alimentarios de los fieles en las instituciones públicas, incluidas las universidades? Muchas gracias, Álvaro, por tu pregunta. Bueno, los acuerdos que hicieron el Estado español con las confesiones religiosas en 1992 obligan a las administraciones públicas a ofrecer opciones, por ejemplo, en cuanto a la religión islámica, opciones halal, y a la judía, pues kosher, para que todos sus fieles puedan tener pues, un derecho a la alimentación acorde a sus valores y que no haya discriminación. Aparte, la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa ampara pues, estas prácticas que estén de acorde pues, con la ley y que se hagan de manera equitativa y pues, para todo el mundo. Buenos días, mi nombre es Laura Romanillos y soy estudiante de primero del grado en Derecho, y me gustaría formularte una pregunta, Mariana, sobre qué impacto tiene la falta de opciones alimenticias adaptadas a las creencias religiosas en la inclusión y bienestar de los estudiantes. Muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, esta carencia genera un impacto significativo, no solamente físico, porque evidentemente la alimentación es una necesidad fisiológica, sino también emocional, ya que para muchos estudiantes alimentarse de determinada manera es una manifestación de sus creencias, y por lo tanto esta imposibilidad puede generar una frustración y una sensación de exclusión, y además de que se restringe el ejercicio pleno del artículo 16 de la Constitución. Por lo tanto, la ausencia de unos menús adaptados pone en desventaja a aquellos estudiantes que lo necesitan frente a aquellos cuya dieta coincide con la oferta estándar. Así que la falta de consideración por parte de los comedores o de las instituciones genera un ambiente de discriminación indirecta y dificulta la conciliación para los estudiantes de su ámbito y su rendimiento académico con la manera de manifestar su religión y su vida religiosa. Muchas gracias. Hola, yo soy Nur Saiz, soy estudiante de primero de Derecho y quería hacerle una pregunta a Beatriz. ¿Debería ser obligatorio que las universidades públicas ofrezcan menús que respeten las restricciones religiosas? ¿Y por qué? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Como he mencionado antes, yo pienso que sí debería ser obligatorio que las universidades públicas ofrezcan menús adaptados para las distintas religiones, ya que deben estar acorde a los acuerdos de cooperación que estuvieron firmados en 1992, aparte de pues, seguir la Constitución, de la ley de no discriminación y aparte de la libertad religiosa. Entonces, en mi opinión, sí debe pues, darle a todas las personas menús adaptados según sus valores y creencias, y así no solo pues, variar en los menús, sino pues, adaptarse a los valores internos y mejorar pues, la diversidad y la equidad en el entorno universitario. Buenos días, soy Carla Torres del doble grado y quería hacerle mi pregunta a Mariana Sierra. Y es que ¿en qué medida la legislación universitaria actual protege el derecho de los estudiantes a recibir una alimentación acorde con sus creencias? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, como mis compañeros han mencionado legalmente respecto a la legislación, existen ya leyes y acuerdos con confesiones como la judía, la evangélica, que protegen estas manifestaciones. Sin embargo, la legislación en el ámbito universitario no es explícita ni es suficiente, ya que a diferencia de los centros educativos preuniversitarios, existe legislación como el decreto 23 del 2016, del 4 de febrero, que establece la gestión para comedores escolares. Pues por lo tanto, las universidades no tienen esta legislación, así que se necesitaría un esfuerzo para que el cumplimiento del ejercicio de los derechos de los estudiantes que quieren alimentarse de maneras diferentes al estándar se pueda cumplir. Gracias.
Tomo la palabra unos breves instantes para poner el punto final a esta mesa redonda. En primer lugar, quería agradecer a todos los estudiantes que han sido ponentes en esta mesa redonda y pediría a todos de nuevo un aplauso para ellos. En segundo lugar, quería agradecer a todos los asistentes por haber seguido esta mesa redonda con tanto interés y en especial a aquellos de vosotros que habéis preparado preguntas y que habéis contribuido a generar un debate tan interesante como el que hemos tenido ocasión de escuchar. Hoy es un día para nosotros, para el área de Derecho Eclesiástico del Estado, para la Fundación General de la Universidad y estoy seguro que también para la Fundación Pluralismo y Convivencia, muy relevante porque nos ha permitido aproximarnos al conocimiento, concretamente al estudio del derecho desde una perspectiva práctica, interactuando entre nosotros, estableciendo un diálogo para construir conocimiento. Y yo creo que esa palabra ha sido una de las claves de las distintas intervenciones que ha habido en la mesa, ¿no? Se ha hecho mucho hincapié en el diálogo, ¿no? En interactuar, en conocernos mejor, porque desde el conocimiento pues llegamos al respeto, a respetar la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí se ha dicho también que cada estudiante tiene algo único que aporta a la comunidad universitaria y la comunidad universitaria pues forma parte de una comunidad más amplia que es la comunidad social en la que vivimos, ¿no? Creemos y estamos convencidos los profesores del área de Derecho Eclesiástico del Estado y también las autoridades de nuestra facultad y de nuestra universidad que nos apoyan siempre, que respaldan nuestras iniciativas, ¿no? Que ese conocernos mejor pues nos ayuda a entendernos mejor, ¿no? Y a conseguir una mejor aplicación de nuestro derecho y a propiciar normas. Estamos inmersos ahora en un proceso de reforma estatutaria en la Universidad de Alcalá, que acaba de comenzar por un acuerdo del Consejo de Gobierno de la semana pasada y este jueves, esta semana, está previsto un claustro universitario que tendrá que tomar la decisión, espero que la tome, de continuar adelante con el proceso de adaptación de nuestros estatutos a la ley orgánica del sistema universitario. En esos estatutos tendrá una relevancia muy destacada la unidad de atención a la diversidad, porque así lo exige la LOSU al definir la unidad de diversidad como una unidad básica de toda universidad en España, al igual que la unidad de igualdad, y tendrá mucha relevancia la regulación de los derechos del estudiantado, de los estudiantes universitarios. Por tanto, pues esta mesa es una buena ocasión para que vosotros, los estudiantes y las estudiantes de la universidad, tengáis frescos conocimientos, necesidades para aportar vuestro granito de arena, que será muy importante a ese proceso de reforma de los nuevos estatutos de la universidad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias también a la Oficina Tecnológica por su apoyo para grabar esta sesión y que haya podido ser seguida en directo. Y nada, nos emplazamos a una nueva mesa redonda. Muchas gracias. Finalizamos ya y como por responsable de este proyecto financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, que decir para que quede para los anales de la historia que no hay mejor cosa que el discípulo supere al maestro. Estoy sumamente orgullosa de cómo lo habéis hecho, de verdad lo digo de corazón, ha sido fantástico. Si os pudiera poner matrícula os lo pondría ya, fantástico. Yo creo que sois un fiel reflejo de lo que es la juventud actual, que a veces está, pues tan maltratada. Sois gente viva, gente tolerante, gente respetuosa, ante todo, y me siento muy orgullosa de tener a un estudiantado tan comprometido como sois vosotros. He pedido a la Oficina Tecnológica que nos demos todos la vuelta a lo que estamos ahí, porque va a tomar una panorámica para que este vídeo, que quedará por siempre y lo verán muchísimas personas en el mundo. Saludamos, muchas gracias. Hasta siempre. La Universidad de Alcalá es una universidad tolerante. Gracias, chicos, chicas. Fantástico.
Hasta siempre.